Hi, my name is Rashida Tiggs. I am 25 years old and I am a youth leader at a nonprofit organization here in New York City. Mi nombre es Carlos Escobar, vengo de Barquisimeto, Estado Lara, del país de Venezuela. Hola, buenas, mi nombre es Miguel Matallana, Saavedra, licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy bogotano nacido, criado y actualmente viviendo en la ciudad de Bogotá, completamente local. Yes, I do believe that. I believe it is my job. If I see something, I need to say something. For sure. For example, if someone is doing something wrong, and there's another citizen that could be harmed or something, if I don't say anything, then that person could get injured severely or lose their life. But me, as my role as a citizen, it's up to me to speak up and either maybe help them, not just put a phone out and record like most people do nowadays, but to actually like maybe call the police or get them help or something like that. My job as a citizen is to do that. El recibimiento del área acá con los rolos ha sido pues relativamente acentuado pues con ellos, porque ya en anterioridad pues han vivido también personas de acá en la región y tenía algunos conceptos pues de la forma de expresarse o de hablar con respecto a algunas palabras también. Pues no se me hizo relativamente muy complicado pues poderme comunicar del hecho de ir a una tienda y pedir algún producto o algo así, pues porque ya tenía algún conocimiento por parte de personas que también habían migrado hacia Venezuela anterior tiempo. Pues al principio fue difícil pues porque como inmigrante pues con pasaporte me daban 3 meses, 90 días de estadía en el país, sino que por cuestiones de política o a nivel económico en Venezuela, que está atravesando un proceso de crisis, Colombia retribuyó hacia los venezolanos, se podría decir de esa manera, un papel, o sea, aparte del pasaporte, que fue como especie de una cédula de extranjería durante cierto tiempo, pues que se llama el PET, el permiso especial de permanencia, te dan 2 años, donde lo podías ir actualizando trimestralmente. Y eso pues me ayudó a nivel de trabajo, educación, puedo optar hasta por una cuenta de banco o medicina, todo ese tipo de cosas, pues ya teniendo, por haber sido un inmigrante pues legal, pues con mi sello y los documentos que son exigidos pues en frontera. Yo creo que por una parte ha influido para bien porque al estar en Chile es muy parecida a la cultura a la colombiana en cuanto al idioma y eso ha facilitado la comunicación. Pero por otro lado un poco difícil por los modismos que hay en cada región. Entonces sí, sobre todo inicialmente cuando llegué al país me costó un poco acostumbrarme a palabras que son típicas o únicas de Chile. Pienso que la comunicación es, digamos, uno de los factores más importantes a la hora de tener como una mediación con el otro, ¿no? Por lo tanto, la comunicación, tanto verbal como física, como gestual, como... Sí, si ya entramos a hablar de medios de comunicación y demás, podríamos decir que es uno de de las formas más importantes para llegar a un acuerdo con el otro. Por lo tanto, la comunicación es fundamental a la hora de llegar a acuerdos y poder convivir con el otro. Entonces, en ese orden de ideas, la comunicación me permite determinar si estoy bien, si no estoy bien, ¿sí? Y hacérselo saber a los demás que son con quien convivo. Por lo tanto, eso me permite tener un lugar, un espacio, seguramente también una identidad, ¿no? Y seguramente también un lugar determinante sobre la misma sociedad, ¿no? Ahora, es importante decir que una cosa es la comunicación de niño, joven, adulto, adulto mayor y demás, ¿no? Como que hay toda una relación de cambios con respecto a la misma comunicación.
desde todos los ámbitos, ¿no? Porque se puede hablar desde varios lugares, pero diríamos, hablando en general, creo que sería desde ese lugar, como que todos los lugares son diferentes, pero siempre hay un ejercicio de comunicación para poder mediar con los demás, pienso yo. I do know immigrants. One of my friends from the past, they are from St. Lucia, and we're actually really good friends. Them being an immigrant, of course, we've had conversations about the struggles that that they actually deal with in their life, but it doesn't change our friendship. It doesn't change our relationship. We still have open conversation. We still have open dialogue. It really doesn't change anything for me. Sí, conozco muchos bogotanos y de hecho, pues como te venía comentando, en Venezuela vivieron cerca de mi cuadra algunas personas que eran bogotanas, una familia, y tenía relaciones con ellos a nivel de, pues, del hecho de ser del mismo barrio, el mismo vecindario. Y por eso te comentaba que conocía ya ciertas palabras, pues porque uno siempre, entre extranjeros, uno siempre busca preguntar. Ellos me preguntaban cosas de acá como yo pregunto cosas de allá. Y pues sí, la comunicación ha sido pues como muy... Se me ha hecho muy práctica, pues. Como ya conocer ya de anterioridad, al llegar a la ciudad, se me hizo relativamente relajado, pues. Sí, conozco varios chilenos y la comunicación inicialmente fue... o sea, es fácil, pero con algunas palabras que no conocía yo fueron difíciles, por lo que me tocó a mí acostumbrarme a tener un lenguaje neutral, sin utilizar ningún modismo colombiano para darme a entender y bueno, y preguntar yo qué significaban algunas palabras que ellos usan normalmente. Digamos inmigrantes locales, diría yo, como podríamos llamarlo así, que son como colombianos. Diríamos que sí, claro, conozco varias personas. Pensaría que la relación con estas personas es como que ellos son los que tienen que entrar en un diálogo con respecto a ciertos comportamientos, ciertos lugares, ciertos aspectos de la Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, como que siempre estarán sujetos a cuáles son las condiciones sociales de la Bogotá, pero definitivamente Bogotá, por ser tan cosmopolita, pues no hay como un regionalismo como lo hay en otras ciudades. Por lo tanto, como por ser capital, hace que no haya tampoco unas distinciones a la hora de comunicarse. Es decir, se puede conversar con un costeño y con un paisa, ¿sí? En un mismo contexto sin tener que hacer algunas aclaraciones porque todos entenderían bien a lo que se referiría un rolo. Ahora, estando en un lugar como el Caribe, pues ya tendría yo que entender algunas palabras un poco más específicas para generar una comunicación más clara con ellos. Pero parece que la ciudad, por ser tan cosmopolita, pues todo el mundo cuando llega a ella supone que todos están en un lugar para poder comunicarse con los demás. Por lo tanto, creo que no hay tanto regionalismo con respecto a la comunicación. En cambio, en las demás ciudades que no son capitales, podría decirse que sí hay como una especie de asuntos a conocer para poder comunicarse. También en la ciudad, en la ciudad de Bogotá, creo que es un poco más abierto, un poco más general, más universal, por decirlo así. Lo que creo es que definitivamente hay una cosa que es importante saber y es que el mundo debería ser para el mundo, ¿sí? Que las determinaciones, digamos, de fronterizas y demás, sí generan unas apropiaciones de los contextos, pero definitivamente si hablamos un poco de el lugar de un mundo ideal y demás, debería pensarse que el mundo, a partir de la misma comunicación, debería ser para todos, ¿no? Uh-huh. Pero es evidente que el mundo, o las fronteras, sí, los lugares limítrofes y la cosa, hacen que la gente genere un montón de barreras entre las mismas, ¿sí? Regiones, países y demás. Por lo tanto, a veces es tan difícil generar comunicación con personas que están tan lejos de nosotros, ¿no? Por eso es muy fácil comunicarse con latinos, ¿sí? Inclusive con personas de Centroamérica, Suramérica. No es tan fácil con personas de Norteamérica. Mucho menos va a ser tan fácil con personas de Europa y demás. Pero eso hace que definitivamente tengamos una cercanía a partir de los patrones culturales que cada uno tiene. Por eso creo que, pues en ese caso, si se pensara un poco en la idea de la comunicación entre todos, sería maravilloso poder pensar que no hay fronteras y que el mundo es del mundo y que la misma comunicación nos permite ese tipo de relación.
The communication is it's normal just because I know that when people come to America or they go to another country for a better living, at the end of the day they're trying to do what's best for their families or they're trying to have just a better lifestyle. Who am I to judge them or who am I to give them a dirty look because they want to come to America or do something? I don't know, not necessarily America, but who am I to stop them from doing that? So for me, I just interact like a normal person. I speak, you know, if they need something, if I can help, then I help. And that's my way of interaction. Pues acá, por el hecho de ser capital, metrópoli, o sea, te consigues con el resto de habitantes del país. O sea, viajan los que vienen de Cali, vienen los costeños, vienen los ahora venezolanos también. ¿Tá? Entonces, sí me ha costado un poquito integrarme a cuando llego a un sitio. Entonces son caleños y ya no... O sea, ya son otras palabras pues que hay que usar como para entender, para que la comunicación sea más fluida. Ya no es, no sé, un saludo, ¿qué hubo, parce? Sino que, oye, ¿cómo va? Ese tipo de cosas. Pues. Eso es lo que me ha como complicado, pero por el tiempo que ya tengo acá, ya se me ha hecho ya más relajado. No, pues creo que siempre ha sido como una buena relación, en tanto las personas que vienen de afuera siempre tienen la intención de conocer, vienen con un respeto, pues no todas, ¿no? Vale la pena aclarar, pero definitivamente cuando uno está en otro contexto que no es el propio, viene con todo el respeto y con todo digamos, la disposición para conocer, ¿no? Por lo tanto, siempre uno a la hora de relacionarse con otros que vienen de otros lugares, pues siempre la comunicación es muy amable en primera instancia, ¿no? Ahora, definitivamente las prácticas culturales son determinantes, ¿no? Hay que aclarar que los colombianos tenemos unas prácticas muy diferentes a las que podría tener un norteamericano, un africano, ¿sí? Un londinense, y que por esas mismas prácticas culturales pues seguramente habrían choques, pero pensaría yo que si la misma comunicación se da, que en este caso podríamos decir la lengua, ¿no? Que es la que nos permite, ¿sí? Aunque pues derivado en todo sentido, ¿no? La escritura, ¿sí? Todo lo que viene con ello, pues nos permite comunicarnos, pero si esa no está, pues es bien difícil, ¿no? Por lo tanto, pienso que siempre será como en primera instancia muy amable, siempre y cuando haya un canal de comunicación. Si no lo hay, es difícil que uno pueda decir, no podríamos determinar cómo es la comunicación con un inmigrante si no hay un canal de comunicación. One thing that I will say for sure is if I don't know a lot about a country or a person, where they're from, or their background, or even like their culture, then there's like a prejudgment of who they are without even knowing them. And that's one thing that I've struggled with in the past, with just prejudging someone. Oh, you're like this because that's your culture. You're like this because that's how you were raised. But really, I say that because I don't understand their culture and I haven't gotten to know them. So what I do now is I make it a point to understand culture before I judge someone. Because you don't know why they react a certain way. You don't know why they speak like that. You don't know why they do whatever they do, because you don't know anything about them. So you get to know a person, understand their culture, make a point to understand their culture. Because if not, then we're just being judgmental about something that we don't even know about. Pues lo que me facilita el hecho de ser músico, que uno de mis trabajos es siempre exponerme ante el público directamente, hablar con ellos, hacer que capten mi atención. Se me ha hecho muy fácil es por eso, porque como les llevo un mensaje o a través de un mensaje, a través de una canción, luego también doy mis palabras o especie de ¿cómo te diría? Como una pequeña sinopsis pues de lo que soy, de lo que hago, tal. Pues me ha hecho tener esa conexión como con ellos directo. Y cosa que me haya dificultado, pues podría decirse que no he conseguido así hasta el momento, pues gracias a Dios, ninguna cosa que me haga dificultad, pues ni por problemas, ni por nada. Pensaría yo que facilita, tal vez por mi profesión de docente, pienso que estoy muy dado al discurso, a la conversación, por lo tanto que creería que se facilita mucho el lugar de
de comunicarse con una persona que sea de otro lugar, que venga de otro lugar y que además esté dispuesta como a aprender o a conocer, ¿no? Para mí siempre es muy interesante, y más que interesante es oportuno, ¿no? Hacerle entender a las personas que vienen qué pasa aquí, cómo pasó, por qué pasó, ¿no? Porque parece que los territorios en sí mismos, a pesar de que haya un lugar del turismo y demás, los territorios, así uno vaya a conocerlos, necesita conocer sus contextos y sus condiciones, ¿no? Qué ha pasado en su historia y por qué, cómo han llegado hasta ese lugar, ¿no? Porque en la misma comunicación se pierde en el sentido de no conocer qué es lo que quiero o con quién me estoy comunicando, ¿no? Porque no sé de dónde vienen, no sé qué hicieron, cómo fue, pero si llego a preguntar cualquier cosa o si llego a comunicar cualquier cosa. Pensaría yo que la comunicación tiene esa importancia y es, debo conocer primero o tener una claridad, una cercanía de eso a que me voy a acercar para poder tener una comunicación honesta, sensata y sobre todo pues abierta, ¿sí? Dispuesta a cualquier cosa. Si no, pues se vuelve una cosa cerrada en donde la comunicación es completamente dirigida. Pero cuando está digamos, esa posibilidad, pues la comunicación se vuelve perfecta, ¿no? Como que se logran lugares bien interesantes. Justamente pensaría yo la lengua, ¿sí? He tenido conversaciones con personas que entienden el español, pero yo no entiendo su lengua, ¿sí? Entonces es difícil porque sus ideas pueden ser maravillosas o pueden ser muy interesantes con respecto, pero como no lo entiendo, solo se queda en ellos el conocimiento y no podemos como compartirlo. Creo que eso es una barrera, por decirlo así, lo cual no hace que uno no pueda investigar y generar otros canales de comunicación, pero definitivamente la lengua es fundamental a la hora de hablar de inmigración y demás, ¿no? Pensaría yo que es una dificultad pues muy tajante. Pero en el caso en que uno pudiese tener como la misma lengua, la cosa, como pensar un poco en el ambiente colombiano, pues pienso que no habría como en ese sentido dificultad. ¿Y tú has hecho algo al respecto? No, pero sí he hecho algo al respecto de poder siempre, digamos, a la persona que está acercándose a estos territorios o un poco a mi lugar, mi contexto, pues siempre mi intención es que se conozcan al respecto, ser muy honesto, tratar de mostrar lo que verdaderamente es y no lo bonito, sino que verdaderamente el planeta y si uno quiere pensar un poco en el conocimiento del mundo, la herramienta fundamental es la comunicación, pero la comunicación digamos, bien contenida, bien recibida, bien asimilada, ¿no? Y bien impartida. Si no, pues es posible que los discursos se dilaten y se hablen de muchas cosas, pero en realidad la misma comunicación es la que tiene que en verdad generar como grandes canales para que la misma información comunicativa vaya creciendo, ¿no? Y no todo lo contrario, sea más dispersa y más abierta, sino que crezca y tenga una dirección importante, que sea posible para todos, ¿no? Y asequible. Just getting to know the cultures, really, just taking time to research one another's cultures and just being, this is going to sound really corny, but just like being friendly to one another, like speak to someone and just really maybe doing events together in the neighborhood, doing events for the neighborhoods, for the kids and the families, and like I don't know, just like little stuff like that can make a big difference in our community. Because right now I think a lot of people, they dwell on the past and it's really hard to just move forward. And then once people like do their research about certain people's cultures or how they are, then they can move from the past and they can move forward, because that's what keeps a person from speaking to someone because of what one of their leaders did 10 years ago. So now I don't want to speak to you. But if they move past the past, move forward, I think communities can be changed for sure. Pues me imagino que sí, conociendo personas de la ciudad, tú como extranjero pues tienes que relacionarte con ellos indiferentemente sea por parte del trabajo o en partes del barrio o del lugar donde resides. Pues tratar de siempre estar allí como con los saludos, el buenos días, buenas tardes, tal, tratar de entablar una conversación. Y yo creo que pues de esa manera podríamos conocer tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos en ciertos tildes de palabras
que siempre son los que mayormente dificultan, que un objeto tiene un nombre, pues pero para ti tú lo conoces de otro, entonces ya relacionándose con las personas ya uno le consigue como ellos conocen de lo que yo estoy hablando y yo conozco de lo que están hablando, siendo una sola cosa, pues creo yo que esa parte sería bastante amplio como para desarrollar. Las culturas de una persona extranjera al llegar a un país donde nunca has estado, pues siempre te va a topar con que las, no sé, o por aspectos típicos de la comida, aspectos de la música, la descendencia también, símbolos patrios, todo ese tipo de cosas pues afectan porque tú vienes ya de otro contexto. Al tú llegar acá pues deberían más bien ser partícipes todos de conocer o compartir pues cultura. Y así también se genera más amplia la conversación. Yo creo que esa comunicación se mejoraría combatiendo los nacionalismos y estando como más abiertos a conocer nuevas culturas y que esas nuevas culturas también conozcan a los nativos, o sea, que cada persona esté dispuesta a darse a entender, así utilice sus modismos, pero estar abierta a que el otro es distinto y que así como el otro tiene otras formas de hablar y así como el nativo, igual se puedan comprender eso. Lo que creería es que, volviendo un poco al tema de los contextos históricos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque al generar, digamos, un contacto con otra persona que viene de otro país o de otra región, pensándolo de nivel local, pues debería primero entender por qué está aquí, ¿no? Y no solo pensar que, como siempre se piensa un poco, que es muy normal dentro del ser humano y es el territorio, ¿no? Entonces siempre te sientes afectado cuando alguien viene a tu territorio y lo primero que se generan son ciertas xenofobias o ciertos, ¿sí?, rechazos porque viene otro acá, ¿no? Ahora, entendiendo ese lugar, pues debería haber como una conciliación y un conocimiento, una conciencia más bien, por qué llegaste acá, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? O porque en el mundo entero las comunidades siempre se han construido a partir de la inmigración. O sea que uno no puede negarla en sí mismo porque definitivamente en nuestra sangre, ¿no?, en nuestras raíces, en nuestras genealogías, circula inmigración, ¿no? Entonces no puede decirse que es que, ¿sí? Pero definitivamente ya los territorios constituidos, volvemos al tema de las, los límites, ¿no? Los límites geográficos y demás hacen que hayan determinaciones regionales que no permitan bien como que estas personas vivan allí, ¿no? Digamos en Colombia, hablemos propiamente de este contexto, hay muchos conflictos, ¿sí? Conflictos económicos, conflictos políticos, conflictos sociales, y hay conflicto armado, ¿no?, por doquier. Ahora, uno cómo puede negar que venga una persona del Caquetá acá, a este lugar, y se sienta fastidiado porque esta persona esté acá, si no entiende por qué está acá. Y es triste pensar que una persona local colombiana se sienta mal porque venga una persona del Caquetá desplazada y se sienta feliz porque venga un gringo a conocer su país y le dé más bienvenida a él que al otro. Tiene que ver con eso, ¿no? Un poco como el oportunismo de la inmigración, como usted viene a darme plata, o usted a qué viene a mi país, o cuál es su intención en mi territorio. Por lo tanto, si uno no conoce bien como las intenciones de quienes me rodean y por qué están en mi territorio siendo que no son de acá, pues no puedo tener una comunicación, volvemos a una comunicación honesta, interesante, amable y sobre todo que ayude a crecer como los contextos sociales, porque evidentemente sabemos bien que hay inmigración, en este momento tenemos inmigración venezolana por doquier y no solo en este país, sino en varios países, pero no solo es venezolana, ¿no? Hay muchas, sí, pero en este momento hay una crisis económica que ha sido, digamos, presionada. No vamos a entrar en temas políticos, pero que propiamente no responde a porque Colombia también tuvo mucha gente que viajó a Venezuela en los tiempos de los 80s y los 90s. Y eso nadie lo tiene claro. ¿Por qué? Porque el dinero estaba disparado allá, estaba Maduro, Maduro fue mucho después, pero en ese progreso, ¿no?, en ese movimiento, hubo personas que se hicieron
adineradas por la economía venezolana. Y ahora que Venezuela está mal, entonces la gente empieza a generar xenofobias. Entonces, si no comprendemos los contextos históricos y el respeto por esos sujetos que viajan entre el mundo, como el respeto por qué estás acá y cuál conocerlo, pues no va a haber una comunicación eficaz. Por eso creería yo que es importantísimo saber de dónde venimos y por qué llegamos a cada lugar.